Esta noche quiero compartir brevemente con ustedes el tema que está en la pantalla, la hora de las horas. Estoy convencido que la vida de cada ser humano en este mundo bien se podría comparar con una cadena de picos montañosos, puntos muy destacados seguido por valles donde tal vez la rutina no hace nada espectacular. Creo que si yo tuviera que escribir la biografía de alguno de ustedes, pues comenzaría con el día gozoso cuando usted bendijo a la raza humana naciendo en este mundo, ¿no le parece? ¿Qué día, Usted no se acuerda, pero bueno. Y tal vez otro pico cuando completó sus estudios, o cuando se casó, cuando nació el primer hijo, cuando logró, no sé, una promoción en el trabajo, escribió un libro, qué sé yo, tantas cosas. Y creo que la vida del Señor es exactamente igual. Yo leo los evangelios y me da la impresión que estoy viendo una cadena de picos, uno más brillante que el otro. El Señor que nace, luego hay un valle de oscuridad de 30 años con el Señor en Nazaret formándose, esperando el momento del llamado. Y luego una serie de eventos notables. Y creo que cuando llegamos a lo que ocurrió en aquella Pascua, que coincide con este día, ocurrió el evento más destacado de toda su vida. Porque desde que nació él sabía cuál era su misión y dónde iba a terminar su camino. Todo lo que el Señor vivió, lo vivió a la sombra de la cruz. La cruz estuvo permanentemente en su mente, en su corazón, en su programa, en su tiempo, en sus decisiones, en todo. Qué cosa contradictoria que él nació para morir. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, cuando yo llego a esta hora, veo que esta hora tan decisiva en la vida del Señor, bien la podríamos analizar señalando otras horas menores. Porque este evento gigantesco en la historia humana es una hora muy grande, pero es la suma también de horas chiquitas. ¿Qué quiero decir? Bueno, déjenme llamar vuestra atención y lo van a ver inmediatamente. Próxima transparencia. Quiero hablarles por un momento de la hora de la burla. Este evento del Señor de ir a la cruz fue la manifestación más acabada y completa de lo que es el problema fundamental del hombre a quien gobiernan los espíritus diabólicos. Y dentro del tratamiento desgraciado que la raza humana le dio a nuestro bendito Señor, al Hijo de Dios, encuentro que el Señor sufrió el juicio burlesco, la traición de Judas, el juicio eclesiástico, la farsa que hizo Pilato, las burlas, las cachetadas, la corona de espinas, el tratamiento que le dimos, y ya lo ven. Antes de salir a la cruz, los soldados de Pilato lo ven y dicen, mirá el rey, mirá. Y ahí le empezaron a pegar, a burlarse de él, a arrodillarse, le pusieron el manto de la realeza, y cuando se cansaron y se hartaron de burlarse del Señor, lo sacaron para llevarlo al monte de la calavera. Siempre he dicho, hermanos, que la burla es el recurso de los ignorantes y de los bestias. La burla habitualmente acompaña a la persona que uno le habla con amor, y cuando le tiramos abajo los argumentos que tiene, el último recurso que tiene es burlarse. Mire, yo no sé quiénes me están escuchando. Nunca se burle de otro. Yo no comparto las opiniones de mucha gente, pero nunca voy a burlar a otro ser humano, porque es digno de mi respeto. Pero esta chusma inculta, estos soldados bestiales, de corazón duro, de tantas batallas, fíjense, tomaron la idea de burlarse del Señor. Segundo, quiero llamar vuestra atención a la hora de la infamia. Porque que crucificaran al Señor ya era grave de por sí. Pero cuando eligieron crucificarlo, eligieron la peor manera. Y, ¿cómo puedo decir? De la manera más despreciativa, humillante. Ustedes saben que en la cruz no moría ningún ciudadano romano. Solamente los peores criminales que venían de otras naciones habían sido esclavizados, iban a parar a la cruz. Solamente los peores criminales morían en la cruz.
Y ese día fatídico no solamente llevaron al Señor a la cruz, sino que encima también lo pusieron en el medio de dos delincuentes para decir: Jesús, tú eres el peor de todos. Tremendo. Realmente. Allí dice: crucificaron con él a dos ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda. Pero lo que no se imaginaban jamás los seres humanos, que mientras ese drama se estaba desarrollando en el horizonte humano, había una mano invisible guiando todos los eventos al punto en el cual el Señor había preparado en su sabiduría infinita desde antes que el universo fuera creado. ¿Cómo lo hace Dios? ¿Lo sabe usted? Yo no sé. Pero que Él trabaja e influencia nuestra vida y nuestras decisiones y nos guía, y a aquellos que le amamos nos bendice, es tremendo. Así es el Señor. No nos damos cuenta de su influencia, pero allí está su mano, y en este caso estaba haciendo que se cumpla una profecía de las Escrituras. Lo que Él escribió miles de años antes, desde Moisés en adelante, ahora se tenía que cumplir al detalle. Y vaya, aquí está el cumplimiento. Para que se cumpliera la Escritura que dice: con los transgresores fue contado. Pero también es la hora de la barbarie. Versículos 29 al 32. Porque aquí dentro de esta escena de cuántas personas habría en Jerusalén. Muchos estimaban que en el día de la Pascua aproximadamente 2 millones de personas formaban la población de la ciudad. ¿Cuántos habrán estado a ver este show, este espectáculo? No sé. Pero aquí dentro de esta multitud encuentro 3 grupos que realmente hay uno peor que el otro. Baten el récord de miseria. Primero, la chusma inculta. Este es un grupo para el cual no siento más que desprecio. ¿Quiénes son? Los carne de cañón, los que gritan porque no saben qué están gritando ni qué tienen que hacer. ¿Qué leemos ustedes y yo? Los que pasaban, ahí estaban. Ahí hay un show. ¿Quién es ese pobre desgraciado? Esos 3 desgraciados asesinos ahí. Y entonces, ese es el rey de los judíos. Bueno, y entonces, ahí están. Lo injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: tú que destruyes el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo, desciende de la cruz. Vaya ejemplo de la raza humana. ¿Qué mal les había hecho Jesús? Absolutamente ninguno. ¿Cuántos bienes nos había dado? Todo. Y sin embargo aquí están. Gritan porque no tienen razón. Simplemente blasfemia e injuria. Segundo grupo que pertenece a la hora de la barbarie, los líderes religiosos. Los que eran los guías espirituales de la nación, los que tenían que llevar a la gente a Dios, los que sabían quién era el Mesías y cómo vendría para cumplir las profecías, ahora son los que perpetraron el crimen. Y encima leemos de igual manera también los principales sacerdotes, juntos con los escribas, otra vez la palabra, burlándose de él. Entre ellos decían: a otro salvó, él mismo no se puede salvar. Que este Cristo, el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. Oh, mis hermanos, el Señor sí podía salvarse. El Señor sí podía bajarse de la cruz. Tenía poder para liquidar a toda la raza humana en un instante con un solo ángel que mandara. Pero lo que retuvo al Señor Jesús en la cruz no fueron los clavos romanos, sino el amor que tiene por ti y por mí. Porque si el Señor se bajaba, ¿a dónde terminábamos tú y yo? ¿A dónde estamos yendo? A menos que Cristo nos salve. Y entonces estos otros dicen: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Tenían razón. El Señor salvó a tantos, bendijo a tantos. Pero si Él en ese momento no cumplía la misión que tenía que cumplir, se acababa la esperanza para nosotros. Y vean lo que es otra vez la ceguera humana. Estos tipos habían visto milagro tras milagro, tras milagro, tras milagro. Nicodemo vino al Señor para decirle: Maestro, estoy convencido que tú has venido de Dios, porque nadie puede hacer los milagros que tú haces a menos que esté Dios con él. Y ellos sabían que estos milagros no eran de factura humana.
Y sin embargo vienen ahora con esta hipocresía del corazón humano no regenerado, que dice, que baje de la cruz para que veamos y creamos. Bueno, mis hermanos, yo esto lo he explicado muchas veces. Hay gente que dice, ver para creer, imbécil. La regla del reino de Dios es, ¿no te dije que si creyeres verás la gloria de Dios? En las cosas de Dios la ecuación se invierte. Si creemos, veremos. Pero si tenemos un corazón lleno de dudas y de cuestionamientos, Jesús pasa a nuestro lado y no nos mira. Pero al santo más humilde que está dispuesto a confiar en Él, entonces el Señor viene con todo su peso de gloria. Y quiero decirles, mis hermanos, que tenemos que comprender esto muy claramente, que la fe no es una función de la razón, la fe es una función del corazón. Estos días he estado predicando en muchas partes, diciendo, no se confundan. El cristianismo no es una filosofía que yo puedo razonar y llego a la salvación. No, señores. Eso sería mérito humano por la mente. El cristianismo es revelación, como hemos estado cantando esta noche. Le amamos, porque un día nos invadió con su gloria, demostrándonos que Él nos amaba primero. Nadie va a llegar al cielo por sus razonamientos. Esta gente dijo, bájate y vamos a creer. Mentira. Si el Señor se bajaba, lo volvían a crucificar de nuevo. No iban a creer. Un día un joven se acercó al pastor y le preguntó, pastor, mire, yo no puedo creer en Cristo que sea el Hijo de Dios. Tengo muchas dudas. Y entonces el pastor le dijo, bueno, vamos a reunirnos otro día, vení a mi oficina y yo te voy a mostrar las evidencias por las cuales yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Se reunieron. Y el pastor le mostró las evidencias que ustedes y yo... ¿Qué fue eso? No sé, ok. Algo se cayó, disculpen. Y entonces, después que el joven escuchó todo lo que el pastor le decía, le dice, pastor, usted tiene razón. Jesucristo es el Hijo de Dios, pero yo no lo voy a aceptar en mi vida porque tengo otra agenda. Ahí está la cosa. Hay mucha gente en el día de hoy que nos dice, yo no puedo creer. No quiero creer porque no me conviene. Es muy distinto. Esta gente fue la frase que largaron tan popular en el día de hoy. Y luego los ladrones, dentro de la hora de la barbarie, y los que estaban crucificados con Él también lo insultaban. Vean ustedes. Nosotros hablamos del ladrón bueno y el ladrón malo. Muchachos, chicas, los dos eran horribles. Seres humanos despreciables, ladrones, cobardes, asesinos de la peor calaña. Dignos de irse al lugar a donde los habían mandado porque no eran justamente un modelo de virtud y santidad. ¿Y qué mal les había hecho el Señor? Pero otra vez allí unen sus voces al coro. Todos gritan, ellos también. Todos blasfeman, ellos también. Como les digo, es triste ser chupa inculta. Es triste ser carne de cañón, como decían los comunistas. Manden a los idiotas al frente para que los cañones los liquiden. Ustedes que son los vivos, quédense atrás. Ahí está la cosa. La cosa no ha cambiado mucho, me parece, ¿no es así? Pero habiendo pasado de la hora de la barbarie, llegó la hora del abandono. Ustedes y yo leímos como de repente, en pleno mediodía, se apagó el sol y vino una tremenda oscuridad a toda la tierra. Bueno, estas horas, mis amados, es imposible de penetrar en lo que pasó allí en el Gólgota. Ustedes y yo, hace años atrás leí la frase, cuando Jesús nació, la noche se hizo día. Cuando Jesús murió, el día se hizo noche. Al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él, en Cristo Jesús. Mis hermanos, acá hay una transacción que nadie la puede entender, nadie la puede describir. ¿Qué significó para el Señor ser cargado con toda la inmundicia del género humano? Esos hombros omnipotentes tuvieron que ser doblados con la carga
de nuestras perversiones y pecados y deformaciones e injusticias y todo lo que ustedes y yo conocemos muy bien, que es la característica que predomina en el planeta. Y el Señor en ese momento fue hecho pecado. Y es por eso que fue la hora del abandono. Primera de Pedro 3 nos recuerda: Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Tremenda verdad que es el corazón de nuestra fe. Porque después de todos nosotros no somos un programa de mejora o de psicología, sino un programa de transformación por el poder del Cristo resucitado. Pero para poder experimentar ese poder, tenemos que venir a la cruz primero. Pero habiendo pasado la peor hora, cuando Cristo descendió a los infiernos, literalmente creo, con esta carga de pecado, vino la hora del triunfo. Porque a partir del versículo 37 yo leo: pero Jesús, dando un fuerte grito, ¡bum!, expiró. Y el relato de Juan nos agrega: entonces Jesús, cuando hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Mis hermanos, el punto más bajo había llegado. El abandono del Padre, la carga de nuestros pecados sobre sus espaldas. Pero ahora el Señor vuelve a demostrar quién es el que está en control de toda la escena, de todo el drama. Son sus manos omnipotentes. Y entonces ustedes y yo peleamos contra la muerte, no queremos que venga, no queremos que nos tome, y nadie puede demorar un segundo sobre lo que está establecido. Este enemigo poderoso viene, nos arrebata y nos lleva, no importa quién sea usted ni quién soy yo. Hablo con tristeza de ese presidente de Venezuela, Hugo Chávez, que dijo: no quiero morir, no me dejen morir. Qué lástima, Huguito. Tan bocón que eras cuando estabas en vida y tan valiente que eras, Mr. General. ¿Qué te pasó a la hora de la muerte? La tristeza de que a nadie puede controlar la hora cuando la muerte te viene a buscar. Y la muerte mete miedo porque es el último enemigo de la raza humana. Solamente el cristiano tiene poder para enfrentarla con serenidad y paz, porque sabemos que Cristo ganó la batalla y por lo tanto para nosotros es la carroza que nos lleva a la presencia del Rey. Pero para la gente que muere sin Dios es un espanto imposible de calcular en el horror que trae. Pero el Señor aquí concluye su obra salvadora con un grito de victoria. Consumado es. Lo que los profetas habían hablado, lo que Él mismo había prometido, lo que Él mismo dijo que es nuestra necesidad más grande, ahora se había consumado. El problema humano quedaba resuelto. El camino de retorno a la casa del Padre se había vuelto a abrir. Y es por eso que uno tiene que ser recordado una vez más, que en esas horas, mientras el Señor agonizaba en la cruz, ocurrieron cosas que el mundo nunca vio, que la raza humana nunca vio con los ojos físicos. Necesitamos la revelación de Dios en la Biblia, que nos cuenta San Pablo en Colosenses 2:15. Y despojó a los principados y a las autoridades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. ¿Cuándo? En el momento que estaba siendo abandonado por el Padre. Eso es lo que el diablo no esperaba. Pensó: a este lo matamos y lo sacamos del medio, pero no sabía que con aquel acto el Señor le arrebataba las llaves de la muerte para siempre, como ser humano que nos representa y nos da el poder para vivir una vida diferente. Sí, mis hermanos, esta es la locura de la cruz. Esto es lo que nadie puede entender. En el día de hoy tantas veces lo he dicho, los programas del gobierno quieren recuperar drogadictos, nunca lo logran. Logran 1 entre 1000 con buena suerte. Pero el hombre más depravado, el caníbal declarado, un día que se pone de rodillas, de golpe se rompen todas las cadenas espirituales y queda libre por Cristo. Imposible de explicar. Vaya a explicárselo en el laboratorio de química, vaya a explicárselo a Harvard, vaya a explicárselo. No se puede. Esta es la locura de la cruz.
pero es el poder de Dios para salvación. ¿Cómo decía San Pablo? La cruz para los judíos es una piedra de tropiezo. Para los gentiles, locura. Pero para los creyentes es poder de Dios para salvación. Allí está. Siempre será así. Jesucristo dijo que venía a dividir el mundo con su vida y su enseñanza. Y realmente que la cruz hasta el último día de nuestra historia va a ser el gran punto de división. A un lado va a quedar un ladrón impenitente y otro que se pierde para siempre, y al otro lado un ladrón que se salva. Y en el día de hoy es igual. De un lado de la cruz quedan los burladores que se van a perder eternamente. Del otro lado de Dios una manada que el mundo se ríe de nosotros. Pero son los que han perdido pero tienen la salvación de Cristo. Eso es lo que Pablo nos recuerda. Entonces, dice Hebreos también, en esta hora del triunfo, porque por una sola ofrenda Jesucristo ha hecho completos, perfectos para siempre, a los que son santificados. Mis hermanos, esto es lo que es algo que la gente no entiende. La mayoría de la gente, los cristianos, no manejan este concepto. Hemos sido tan indoctrinados, lavados nuestros cerebros con la idea del popularismo, que por mérito te la tenés que ganar, que no puede entender un creyente que el día que aceptamos a Jesús, ese día se nos acredita a nosotros una justicia perfecta, completa, acabada, que es la justicia de Cristo que ganó para ti en el momento que murió. ¿Qué quiere decir? Por una sola ofrenda, o sea, la muerte que experimentó el Señor, hizo perfectos para siempre a los que son santificados. Miren ustedes, yo he predicado desde este púlpito la doctrina liberadora de la seguridad de la salvación. El creyente que nace de nuevo va a demostrar su salvación por la conducta que indica un cambio de naturaleza. Cuando Cristo viene a nuestra vida, cambian los afectos, cambia la forma de pensar, cambia todo. Por lo tanto, es lógico que haya un cambio de dirección en la vida. Y si no está, hay que preocuparse. Ahora, ustedes saben que hay gente que predica tristemente que ustedes y yo tenemos que asegurar la salvación con nuestra conducta intachable. Tales personas no han entendido esta verdad. Que el día que Cristo murió, su muerte perdonó todos mis pecados. Los del ayer, los de hoy y los del mañana. Alguien me dice, pero pastor, eso es un cheque en blanco para salir a pecar. Entonces usted no nació de nuevo. ¿Por qué? Porque el día que yo comprendo que yo para poder ser salvo, Cristo tuvo que vivir lo que vivió. Yo me vuelvo a Él en arrepentimiento y en lágrimas y le digo, Señor, perdóname. Fueron mis pecados los que te clavaron en la cruz. Dejemos esa discusión necia de quién clavó al Señor, si los judíos o los romanos. Fuiste tú, fui yo. Tú y yo estábamos con un clavo ahí y un martillo en la mano y ahí lo pusimos al Señor. Es por eso que con aquel sacrificio una sola vez y para siempre nos dice que Él acabó con el problema del pecado. Tú y yo. En la presencia de Dios viene el diablo a decir, mira. Y el Señor dice, ¿qué te metes con este? Es hijo mío. Está lavado completamente por la sangre del Calvario, completo por la justicia de Cristo. Dele gracias al Señor. Pero si la peor hora fue la hora cuando ocurrieron las cosas más increíbles, desde la perspectiva del cielo, que nos afectan hasta el día de hoy, déjenme hablarles que cuando Cristo murió comenzó la hora de los milagros. Déjenme retroceder el cassette al versículo 21 que leímos. Simón de Cirene. Ahí está la lectura. Y ustedes saben, ¿qué día para Simón? Este hombre era de Libia. Posiblemente era un hombre que vino a celebrar la Pascua. Y en este día, justo se asoma a ver el desfile. Y en el desfile son 3 criminales cargando la cruz. Y me imagino la escena. El Señor, sangrando, debilitado como estaba, no pudo sostener el peso. Y un soldado dijo, a ver usted, venga para acá.
¿Ustedes conocieron el término conscripción? Allá en Argentina ahora no existe más esa ley, pero cuando yo tenía 18 tuve que presentarme porque el ejército eras conscripto, era la conscripción, te llamaban a la fuerza, no había alternativa. Yo me salvé porque había una lotería y me tocó un número bajo, gracias Señor. Pero Simón fue lo que experimentó, contra su voluntad, de golpe. Es obligado a dejar los bultos que tenía y cargar la cruz de este prisionero. Y uno diría, pero, qué inconveniente, qué mal momento. Y sin embargo, 30 años después, cuando Marcos escribe este evangelio y cuando San Pablo escribe la carta a los romanos, allí en la iglesia de Roma había un par de muchachos que eran muy conocidos. Y la esposa de Simón era muy conocida en la iglesia. ¿Qué pasó? Y bueno, no hace falta ser muy inteligente para llenar los puntos, ¿no? No sé. Estoy seguro que en algún momento, conociendo el corazón de nuestro Dios, llegó al lugar de la calavera que él tenía que ocupar. Y no me extraña que el Señor le dijo a Simón, Simón, gracias por ayudarme en este momento feo. That's it. That's it. ¿Qué vio Simón? ¿Qué escuchó Simón? Simón en ese momento se convirtió a Cristo. Eso es lo que nos indica el poder de nuestro Señor. Él salva a los imposibles en el momento imposible y nos salva para lo imposible. Pero si la obra de los milagros tuvo que ver con la salvación de Simón de Cirene, marcó también el fin de la farsa del sistema religioso judío. Ustedes y yo leemos que cuando Jesús expiró, entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Ustedes conocen bien de lo que estamos hablando. El templo hebreo tenía dos grandes compartimentos, el lugar santo y el lugar santísimo. Dentro de ese edificio que ustedes ven, ahí no entraba nadie del pueblo, solamente los sacerdotes, para poner aceite, etcétera, etcétera. No vamos a entrar en los detalles. Y en el lugar santísimo, que es donde estaba la presencia de Dios, entraba ¿quién? El sumo sacerdote. ¿Cuántas veces? Una vez al año, en el mes de octubre, en el día de la expiación. Y a menos que alguien entrara llevando sangre, caía fulminado. Y cuando Cristo murió por ti y por mí, ¿qué leemos? Que ese velo no fue rasgado por los hombres de abajo para arriba, sino que una mano invisible lo ¡fra! Para darnos a entender que para todos los creyentes en Cristo el acceso a la presencia de Dios es por la obra salvadora de Cristo Jesús, sin mérito humano. Y entonces uno dice, Señor, y creo que fue también para decirle al pueblo judío, a ustedes les queda poco tiempo, muchachos, la farsa se acaba. Y 40 años más tarde, en cumplimiento de la profecía, el templo fue arrasado por los romanos y allí están esperando el día para volver a construirlo, pero ese día no ha llegado y allí está la gente. Allí está el pueblo hebreo. Ahí tienen las fotos del muro de los lamentos. Esa gente está orando en vano. Dios no escucha sus oraciones. Este es el pueblo que crucificó al Mesías, lo pisoteó y ahora han tenido que pagar con sangre la barbaridad que dijeron, sea su sangre sobre nuestros hijos. ¿Habrán calculado alguna vez lo que salió de labios de ellos, el poder que les dio a los demonios para que destruya la raza hebrea? No lo sabían. No lo sabían. Lo cierto es que aquel velo desapareció. Y lo que me llama la atención, hermanos, francamente, es por qué el Señor tiró abajo aquel templo que era su casa y no ha tirado abajo las pirámides de Egipto, que son centros de satanismo. A mí me enseña que el Señor no trata con sus enemigos. A Él no le preocupan los enemigos. A Él le preocupas tú, que tienes una relación personal con Él. Y el Señor quiere que tú y yo vivamos de otra manera que le agrada a Él. Por eso nos dice, sean santos, porque yo soy santo.
Eso significa no un santulón de museo, sino alguien que tiene el deseo de llegar a ser como Jesús. Por eso la santidad de Jesús era una santidad alegre. En fin, hay mucho más para hablar. Vamos a otro de los milagros, el centurión romano. Si había uno que no era candidato a la conversión al cristianismo, era este hombre. ¿Se imaginan? Un centurión romano, héroe de 1000 batallas, endurecido. ¿Cuánta gente habrá matado con su espada? Se ganó el puesto en base a valor, a decisión. Y ahora, en este día, allí está. Cuando Jesús muere, algo le impacta y confiesa lo que millones de personas en este día no quieren confesar, que Jesucristo es el Hijo de Dios. Pero cuando pensamos que Cristo es el Hijo de Dios, comienza la salvación. Qué tremendo que es. Y aquel hombre fue cambiado instantáneamente. Y cuando uno llega a este punto, uno tiene que decir, pero pastor, ¿es importante todo esto? Bueno, les muestro la próxima transparencia. Yo no sé, muchos de ustedes no habían nacido. Yo me acuerdo patente, todos los que estábamos vivos ese día, 20 de julio del año 69, recordamos, estoy seguro, exactamente el lugar donde estábamos. Ese día, por primera vez, el hombre llegaba a la luna. Yo entiendo, es histórico esto, aunque tengo que reconocer que hay muchos que viven en la luna. Pero bueno, eso es otra acotación. Pero ese día, cuando Neil Armstrong, ¿se acuerdan de la transmisión en blanco y negro? Y en un momento el presidente Nixon lo llama, ahí está la foto del recuerdo, y le dice, Neil, este es el día más grande en la historia humana. Se cuenta la historia que el doctor Billy Graham, que fue uno de los pastores evangelistas más grandes que hubo en el siglo XX, eran buenos amigos con el presidente. Y le llamó y le recordó, señor presidente, no olvide, el día más grande de la historia humana es cuando Cristo murió por nuestros pecados. Dele gloria al Señor. Es el día más grande en la historia. Y es por eso que concluyo con los desafíos que ustedes a mí ya saben, ¿eh? Cuando llegan los desafíos, el avión empieza a aterrizar. El pecado humano es el problema fundamental de la raza humana y no tiene remedio fuera de la obra de Cristo en la cruz. Mis hermanos, estos días, donde voy, trato de recordarle a la gente que si Cristo vino para sanar nuestras enfermedades y vaya milagros que hizo de sanidad, si ese era nuestro problema, Él no tenía que ir a la cruz. Si nuestro problema era la falta de alimentos, Él multiplicó los. ¿Ustedes recuerdan? Él no tenía que ir a la cruz. ¿Por qué tuvo que ir el Señor a la cruz? Porque el problema más grande que tiene todo ser humano, lo dije 1.000.000 de veces desde este púlpito, es cómo un ser humano pecador perdido puede justificarse delante de Dios. Hermanos, muchas veces la vida de los cristianos son débiles y raquíticas porque no entendemos la gravedad del pecado. El pecado es un insulto a la santidad de Dios, es algo que Dios no puede tolerar y cuando una persona peca lo paga con la vida. No hay sustituto. ¿Hemos entendido la historia de Abel y Caín? El 99% de la gente dice, acá vengo con mi ofrenda, acéptala, Señor. Y el Señor dice, llévate esa basura, te vas al infierno. A mí no me vas a propiciar con tus buenas acciones. El alma que pecare, nos enseña Ezequiel, esa morirá. That's it. ¿Tú entiendes tu pecado? Es lo que nos lleva a la tumba, tristemente. Esa maldición no ha sido cancelada. El pecado hiede en la presencia de Dios. El que peca muere. Es por eso que el problema más grande que todos ustedes y yo tenemos es ¿cómo hago para que el Dios que decretó mi muerte me pueda perdonar? Y la respuesta es, o la pagas tú o tiene que haber un sustituto. Y en este caso fue el Señor el que por amor tomó tu lugar y el mío, para que tú y yo pudiéramos solucionar el problema más grande. Ahora, ¿qué pasa?
Que el día que tú le das tu vida a Jesús, en el paquete, en la mochila, vienen 1.000.000 de bendiciones. Se sana tu espíritu, se sana tu cuerpo. Se sana todo tu ser. Por eso el Evangelio transforma, levanta, eleva. El Evangelio no es un parche, es un nuevo nacimiento. Lo otro que quiero recordarles es que la cruz es la evidencia suprema del profundo amor de Dios hacia cada uno de nosotros. Sobre esto. No hay palabras que lo puedan describir, no hay análisis que pueda llegar hasta el fondo, la profundidad del amor de Dios. Solamente nos podemos gozar leyendo: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No hay palabras, es imposible de medir. Nosotros los humanos, ustedes saben, el día que yo conocí a Francis, le regalé uno de mis jets privados, un bote. Manifestamos nuestro amor con regalos, pero el regalo que el cielo nos dio no puede ser comprado con todo el oro del mundo. Es lo más precioso del universo y es el Creador, tomando tu forma y la mía, y ocupando mi lugar en la cruz para que yo y tú pudiéramos conocer la grandeza del amor de Dios, que es la causa de no conocerle de todos nuestros problemas. Y el día que conocemos el amor de Dios, ese día cambia toda la vida. La cruz de Cristo, ¿qué me enseña a mí? Que Dios no me puede amar más de lo que ya me amó. Ya lo dio todo. Muchas veces escucho a los pastores que dicen: ay, si oras vas a tener más poder. Ay, si oras Dios te va a amar más. Mensaje falso, eso no corre. La cruz es el recordatorio que cuando Cristo me amó, lo dio todo, dio lo mejor del cielo. Dio a su propio Hijo, se dio a sí mismo. Y realmente que no hay un amor más grande que ese. Por eso Pablo dice ahí en el capítulo ese 5 de Romanos: tal vez alguno daría la vida por un justo. Pero ¿quién quiere dar la vida por un criminal en serie? Nadie. Humanamente eso no existe. Eso fue lo que Cristo hizo para recordarte cuánto nos ama. Por lo tanto, cuando el diablo te zarandee y te diga: mira lo que te está pasando, mira lo que te está pasando, tu Dios no es justo, tu Dios no es justo. Mira la cruz y vas a encontrar lo que es el amor de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Y la cruz de Cristo, por si alguno en esta noche, ya ni sé, me está escuchando y está fuera del reino, quiero recordarle que es el único camino de salvación. Cristo no va con esa idea de que, mientras seamos sinceros, todos los caminos conducen a Roma. Por eso a Cristo lo blasfema el mundo. No les gusta que Cristo les diga: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie puede llegar al Padre si no es únicamente a través mío. Y bendito Señor, eso es lo que lo levanta por sobre todas las otras figuras humanas de la historia. Él es completamente distinto. Él hizo lo que nadie puede hacer. Él logró lo que nadie podía lograr. Él logró salvación eterna para todo aquel que cree. Y por eso le adoramos y le amamos, no porque nos forzó, sino porque nos derritió el corazón con tanta gracia, bondad y amor. Es por eso que le amamos y le servimos en gratitud, porque ya nos dio todo y mucho más. Y cada día agrega más bendiciones y bendiciones, porque es un Padre que nos ama con amor eterno. Y es por eso que concluyo con la pregunta que les dejo allí en la pantalla. Este día, a las afueras de Jerusalén, sobre el Gólgota, fue la hora de las horas cuando el diablo recibió el golpe de gracia, la hora cuando Cristo derrotó a los enemigos, cumplió con las demandas de la ley, satisfizo la justicia violada por los hombres y nos entregó la salvación eterna. ¿Le has recibido? ¿Has creído en Él? Confío que todos en estos momentos que estamos aquí podamos decir de corazón sincero: sí, Cristo es el Hijo de Dios y es toda mi esperanza para el día del juicio final. Conocer a Jesús es vida eterna
Vida en abundancia comienza aquí y se extiende por todos los siglos que puedan llegar.